Miguelina Ureña, el licenciado Cristian Martínez y moderado por el licenciado Eduardo Reynoso. Entonces, le doy la bienvenida y un cordial saludo al doctor Edgar Cortés, quien nos deleitará con su conferencia magistral. Buenos días. Resulta para mí especialmente grato y podría decir casi que emocionante estar aquí con ustedes, con los colegas dominicanos, muchos de ustedes amigos ya conocidos de hace algunos años que me han enseñado tantas cosas en este trasegar de la profesión jurídica. Agradezco por esta iniciativa, por supuesto, inicialmente a la Asociación Henri Capitán, el grupo dominicano precedido, por supuesto, por Alberto Reyes, que tan gentilmente ha organizado esta actividad, y agradezco también a la Embajada Francesa por el apoyo recibido. Muchas gracias a los colegas también que han colaborado con la organización de este evento. Nos une un pasado común, digamos que es ese derecho francés al que todavía le damos el papel que jugó en la formación de nuestros ordenamientos, pero también tenemos un futuro común, que es este derecho latinoamericano que entre nosotros estamos construyendo. Voy a hacer tengo una presentación, los voy a cansar de pronto cuando tenga que decir siguiente, para que me ayuden a pasar la imagen aquí, y es una presentación más bien descriptiva, diría yo, que se complementa perfectamente, parece que hubiéramos estado de acuerdo más en detalle de lo que lo estuvimos con el panel que se acaba de realizar. Entonces, vamos en la misma línea, el tema está muy bien escogido y eso sin duda facilita la labor que me ha correspondido. Bueno, empiezo diciendo que un factor fundamental, sin duda, en la vida de las personas y de sus relaciones, y por supuesto también en las relaciones contractuales de ellas, es el tiempo, el paso del tiempo. El paso del tiempo, la contingencia del futuro. Sin duda, toda relación se ve afectada por ese paso del tiempo, y no hay duda de que llegado y pasados los meses, pasados los días, pasados los años, necesariamente va a haber una vicisitud, una contingencia, una situación que altere la relación que se viene dando entre dos personas. Nada distinto pasa con los contratos. Los contratos, aquellos principalmente que se llaman de larga duración o de tracto sucesivo, están sujetos a esa vicisitud del tiempo, el tiempo como un factor fundamental en esa vida de los contratos. Y al tiempo, por supuesto, el derecho le presta atención. Al paso del tiempo, en las relaciones contractuales, le da un papel importante, porque esas vicisitudes que el tiempo trae a la relación contractual las enfrenta con diferentes tipos de soluciones. En efecto, el contrato, por favor, siguiente, está llamado, el contrato, ahí está, el contrato está llamado a producir unos efectos, evidentemente, y esos efectos se derivan pues de este aforismo que todos conocemos, o esta regla más bien, que no es romana sino medieval, del pacta sunt servanda. Los contratos son para cumplirlos, el contrato es ley para las partes, pero atemperada con otra afirmación, esta sí que viene desde el derecho romano, de que nadie está obligado a lo imposible, de la obligación, dice allí, no de la obligación imposible es nula, de tal manera que hay efectos que se pueden ver alterados en el contrato por la ocurrencia de eventos que se presenten en ese discurrir del tiempo. Siguiente. Pero esta no es la única causa que hay de la ineficacia del contrato, es decir, el contrato está llamado a producir efectos y su opuesto es que el contrato sea ineficaz. La eficacia del contrato es el estado ideal de la relación contractual. Las partes celebran un contrato con miras a obtener el resultado propuesto que en su cabeza tenían como resultado práctico de su operación jurídica. Pero esa situación puede verse alterada por varios factores y se habla entonces en la doctrina de que hay ineficacias congénitas, digamos, que corresponden al momento de la celebración del contrato, es decir, afectan el acto mismo en su nacimiento,
mientras que hay otras ineficacias o otras faltas, otras causas que producen la no realización de los efectos del contrato que se presentan una vez el contrato ya está en marcha, una vez que el contrato está en ejecución, una vez que está ya produciendo sus efectos. Estas ineficacias que están aquí en el primer lado las llama la doctrina ineficacias congénitas, ¿no? Porque nacen con el contrato, como la nulidad. Estos son solamente unos ejemplos: la lesión enorme, una condición, por ejemplo, fallida, ¿no? Que no llegó a realizarse, todas ellas nacidas en el contrato y que impiden la producción de los efectos. Y sin embargo, con las que nos interesan pues, para esta intervención, hay otras causales de ineficacia que se llaman en la doctrina o se pueden llamar funcionales. Son ineficacias funcionales porque vienen a afectar ya el funcionamiento de un contrato en curso o que ya está dentro de su etapa de ejecución, habiendo superado esa etapa de celebración y el requisito de validez. Cada una de estas figuras que vemos aquí tiene su propio remedio para seguir con la terminología que se ha venido usando. Esto para poner un ejemplo de todas estas situaciones tienen una respuesta por el derecho. Y entonces a veces nos sorprende pensar, como en este caso, como un tema como el del cumplimiento, incumplimiento, responsabilidad, todavía no tiene contornos claros, todavía no tiene contornos definidos, a pesar de ser una institución milenaria, ¿no? Que viene desde el derecho romano, y todavía discutimos sobre su alcance, sobre sus requisitos, sobre sus condiciones, sobre sus efectos y consecuencias. Siguiente. Esas vicisitudes del contrato, más o menos se pueden ver allí, del contrato y del cumplimiento del contrato, pueden ser de diversa índole, pueden ser muchísimas las situaciones que vengan a afectar el desarrollo normal de un contrato. Aquí también están señaladas algunas, como ustedes lo pueden ver. Puede ser una situación del deudor que no quiere cumplir, sencillamente rechaza el cumplimiento, vaya uno a saber las razones de por qué, que no le interesan al derecho. La contraparte fiel tendrá las acciones correspondientes. Puede ser que el deudor sí quiera cumplir, pero no pueda. Entonces estamos en el terreno de la imposibilidad, ¿no? Será una imposibilidad que lo afecta a él solamente, una imposibilidad subjetiva, o por el contrario puede tratarse de una imposibilidad en virtud de la cual ninguno de las personas del grupo social, es decir, ninguno que estuviera en el papel de deudor, podría cumplir. Entonces allí ya tenemos una diferencia, ¿no? O puede ser que el deudor no pueda cumplir de modo completo o de modo tempestivo, ¿no? Que haya una mora, que haya un retardo en su proceder, o que haya una forma imperfecta de cumplimiento. O en fin, puede ser, como hablaremos en la segunda parte de esta charla, que el deudor sí pueda cumplir, pero se ha presentado una dificultad mayor, por llamarla así, o una excesiva onerosidad sobrevenida, en el entendido que una situación que vino a presentarse luego de perfeccionado el contrato afecta el equilibrio económico de esa relación. Entonces, siguiente, en esta primera parte voy a hablar, son dos partes muy breves realmente, no sé si se ve bien, pero bueno, yo creo que ahí se alcanza a entender, yo les voy diciendo qué dice. Vamos a hablar de, como les decía, algo descriptivo que es casi que los términos que se utilizan en el derecho comparado para referirse a situaciones similares. Y en una segunda parte hablaremos algunas cosas también puntuales sobre la llamada imprevisión o excesiva onerosidad sobrevenida. Como ven aquí en esta imagen, el jurista está acostumbrado a trabajar con un instrumentario jurídico, ¿no? Una serie de conceptos que ha aprendido y que usa corrientemente en su práctica cotidiana, en el ejercicio de su profesión, independientemente del área en que se desenvuelva. Y ese instrumentario que uno usa, luego de haberlo aprendido, le resulta a uno tan natural y tan familiar que resulta extraño pensar que en otros ordenamientos el mismo fenómeno utiliza palabras distintas. Y entonces tiende, en el derecho comparado se dice, el jurista a leer con su propio ordenamiento conceptos que vienen de otros ordenamientos y que son distintos en realidad. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en incumplimiento, el código francés, el código dominicano habla de inejecución. Son dos palabras iguales, ya Carlos precisaba algo sobre eso, son dos conceptos distintos. Hay la palabra imposibilidad también, que es una palabra que se utiliza en otros ordenamientos para referirse a esta situación. En el derecho anglosajón se usa el término frustración,
que poco a poco, en alguna medida, ha venido también siendo utilizado en los países de tradición romano-germánica. Y para evitar o para excusar el incumplimiento se utilizan varios términos, fuerza mayor, ¿no?, que es el tradicional. Yo digo tradicional justamente con el mismo prejuicio de que estoy hablando, porque es el que yo conozco de mi ordenamiento, pero el Código francés, además de fuerza mayor, habla de causa extraña. Entonces, causa extraña y fuerza mayor son lo mismo. Otros, como vamos a ver ahora, ordenamientos hablan, otros sistemas hablan de excusabilidad. Otros hablan de impedimento. Entonces, son equivalentes todos esos conceptos, son diferentes, repito, con esa tendencia, digamos, del ser humano a creer que lo que uno hace es lo normal, también en materia jurídica se da. Uno cree que esos conceptos que usa en su propio ordenamiento son los regulares y que los demás son solamente adaptaciones de la propia forma que uno tiene de entender un determinado fenómeno jurídico. Siguiente. En el derecho francés, por ejemplo, y no me voy a detener largamente en esto, que ya ha sido expuesto exhaustivamente, en el derecho francés, antes de la reforma, para la materia del incumplimiento contractual, se tenía muy en cuenta el comportamiento del deudor, casi que era el eje en torno del cual giraba toda la consideración sobre el fenómeno de incumplimiento, responsabilidad. Y en efecto, como lo dice el Código Dominicano también, en las obligaciones que comportan la custodia de una cosa hay que observar los cuidados, bueno, del buen padre de familia. Yo puedo alegar una causa extraña por un impedimento que no me sea imputable. Como vemos, hay una consideración profunda del comportamiento de las partes, mientras que en la reforma que se dio en el año 2016, siguiendo la expresión que ya se usaba en la exposición anterior, se parece adoptarse, ahí pongo visión pragmática, podemos decir una visión neutra también, una visión neutra en la que se dejan de lado, y lo digo a manera de crítica, quizás es posible hacerlo, se dejan de lado unas concepciones que son milenarias, pero esa no es la crítica, ¿no? Un ordenamiento puede cambiar, por supuesto, pero, digámoslo así, los códigos decimonónicos son el punto de llegada de una tradición que había recogido todos unos elementos que en la Reforma Francesa fueron dejados de lado, optando, como ya ha sido explicado, por un concepto amplio de inejecución del contrato y con la elencación de una serie de remedios que tiene la parte que ha sido afectada en la relación contractual. El concepto de imposibilidad de ejecutar la prestación se incluye en esta nueva reforma, que es algo que no se ha señalado suficientemente porque no está al lado del 1217, sino que es el 1351, que dice que la imposibilidad de ejecutar la prestación libera al deudor cuando proviene de fuerza mayor. Miren esa norma, ¿no? Tiene dos conceptos diferentes, fuerza mayor, impedimento, imposibilidad. Es decir, tiene todos los elementos, tiene varias palabras que tratan de explicar un concepto según lo que hemos ya afirmado. Pero este concepto de imposibilidad, siguiente, no es propio de la tradición del derecho romano, de esa tradición a la que me refería y que termina un recorrido importante con los códigos civiles. En realidad, el concepto de imposibilidad viene del derecho alemán y de la pandectística del siglo XIX, como un nuevo criterio para determinar cuándo la actividad del deudor, de no cumplimiento, no le puede ser imputada, es decir, cuando la prestación es imposible. Y así, en efecto, el derecho alemán, antes de la reforma que también la tuvo en el año 2002, la llamada modernización del derecho de obligaciones alemán del 2002, antes de la reforma, el límite de la responsabilidad del deudor era la imposibilidad y se calificaba esa imposibilidad como o bien objetiva o bien subjetiva en el sentido que referí antes. Objetiva cuando ninguna persona hubiera podido cumplir la prestación y subjetiva cuando derivaba de motivaciones personales del deudor. La jurisprudencia, en todo caso, ya casi desde el principio de vigencia del Código Civil alemán, había entendido la imposibilidad subjetiva
con unas características y requisitos tales que se equiparaba en la práctica a una imposibilidad objetiva. Lo cierto es que la reforma del derecho alemán, contrario a lo que hizo el francés, hizo lo contrario. Dejó al lado el concepto de imposibilidad, o más bien no lo dejó de lado, pero le quitó centralidad para incluir la noción de incumplimiento, que no estaba dentro del código alemán. ¿Y cómo la incluyó? Con esa expresión que es ustedes saben, la traducción de una palabra alemán nos da como para una frase en español, es violación de la obligación, sería la traducción literal. Violación de la obligación es el nuevo concepto, que es incumplimiento, que utiliza el derecho alemán dentro de la reforma. Y allí incluye, como allí se ve, el incumplimiento total, el incumplimiento tardío, el inexacto y la imposibilidad. La imposibilidad hace parte del incumplimiento. Una razón por la que se incumple es la imposibilidad. Y si es una imposibilidad objetiva, clasificación de objetiva y subjetiva que desapareció, el deudor puede excusar entonces su cumplimiento y no responderá. Pero además hay otros dos incisos, es el parágrafo 276 del Código Alemán, que introducen dos conceptos nuevos para nuestra tradición, pero que ya estaban, por supuesto, en la doctrina y la jurisprudencia alemana. Es la impracticabilidad y la inexigibilidad de la obligación, que es como tradujo un poco lo que antes era la imposibilidad subjetiva, en el entendido de que si al deudor le resulta demasiado oneroso cumplir la prestación, puede, teniendo en cuenta el interés del acreedor, puede excusar su prestación, lo que no quiere decir que no deba pagar el subrogado pecuniario, pero en desarrollo del principio de la buena fe no se le exige que despliegue un comportamiento demasiado engorroso, digámoslo, para cumplir la obligación. El ejemplo de manual es el artesano que lleva el objeto que debe entregar y el objeto se le cae al agua y se pierde. Es decir, claro, no se excusa, pero ya el acreedor no puede exigirle el cumplimiento en especie, porque en desarrollo de la buena fe comportaría un sacrificio excesivo para el deudor, en el caso concreto, tener que contratar unos buzos para rescatar el objeto que se ha perdido, en el entendido de que no se pueda reemplazar por otro, ¿no? Entonces el acreedor tendría allí la posibilidad de exigir los perjuicios, pero no la obligación en natura. Vemos soluciones diferentes, ¿no?, a las que nosotros conocemos. El derecho colombiano, que vale la pena mencionar lo siguiente, trae la siguiente, por favor. El derecho colombiano tiene una norma, que ya la refirió Carlos, no la repito, simplemente la norma del Código de Andrés Bello, que es el codificador chileno-colombiano, trae una norma que es copiada, digamos, traducida de un pasaje del Digesto. Y por eso se dice que nuestros códigos latinoamericanos en realidad son más romanistas que los códigos europeos, ¿no?, entre otras por este ejemplo. Es la tridivisión de las culpas y la responsabilidad según el interés que las partes tengan en el contrato. Se responderá de culpa lata o culpa grave si el contrato reporta solamente beneficio para el acreedor, y así se va bajando en la escala hasta las tres culpas. Pero simplemente mencionar aquí que, siguiendo el derecho romano, el derecho colombiano tiene como límites de el cumplimiento y la responsabilidad la culpa y el casus. Se responde por culpa y no se responde por casus, que es la forma tradicional heredada del derecho romano y acogida directamente por el derecho colombiano y el Código chileno, el Código del Salvador, el Código de Ecuador, que siguieron todos el modelo de Andrés Bello. Siguiente, vale la pena mencionar el Código Civil italiano, simplemente para decir que adopta un modelo intermedio, el artículo 1218, en virtud del cual el deudor que no ejecute la prestación debida es obligado al resarcimiento, salvo que pruebe que el incumplimiento o demora ha sido determinado por una imposibilidad que no le es imputable. Ahí tenemos tres conceptos, ¿no? Incumplimiento, imposibilidad e imputabilidad o imputación de esa causal. Pero a diferencia del derecho alemán, lo que no debe ser imputable no es el incumplimiento, sino la imposibilidad, con una inversión, digamos, o alteración más bien de la carga de la prueba. Y siguiente, los principios de UNIDROIT, que están en estos días cumpliendo 30 años de expedidos, principios UNIDROIT de 1994,
del comercio internacional, que son un modelo paradigmático, ¿no?, de referencia en la materia contractual. Como todos sabemos, cambia completamente también la concepción de lo que es el incumplimiento y la liberación del deudor, pues dice que el incumplimiento es la falta de ejecución, la ejecución defectuosa o tardía de cualquiera de las obligaciones contractuales, e introduce un concepto nuevo que no es de la tradición romana, que es el concepto de incumplimiento esencial, un incumplimiento esencial que viene de la Convención de Viena, de compraventa de mercaderías, en virtud de la cual solamente en caso de incumplimiento esencial es que procede el remedio de la resolución, como es entendido el incumplimiento esencial como privar al acreedor de aquello que racionalmente o razonablemente mejor tenía derecho a esperar. Otro tipo de incumplimientos no dan lugar a las sanciones más graves o a los remedios más drásticos, por decirlo en los términos de los principios. Y además no hablan ni de fuerza mayor, ni de caso fortuito, ni de imposibilidad, ni de causa extraña, sino que dice que el incumplimiento puede ser o excusable o no excusable, es decir, dicho en otros términos, justificable o no justificable, y será un incumplimiento excusable cuando el impedimento es ajeno a la esfera de control. Otro concepto nuevo, completamente distinto. Entonces nosotros cuando leemos eso decimos, fuerza mayor, ¿no?, sin reparar que de pronto tiene unos alcances diferentes a lo que uno en su propia tradición ha aprendido de la causa liberatoria que exculpa al deudor. Entonces, esto para insistir, ¿no?, el instrumentario de conceptos que utiliza el jurista, a veces, si uno confronta el derecho comparado con el propio ordenamiento, hace ver que hay unos conceptos que pueden ser también útiles, con miras a una reforma, con miras a una actualización, para el análisis de los casos concretos. En esta segunda parte, siguiente, por favor, decir que hay veces que el deudor no cumple, efectivamente, el deudor no cumple, pero hay veces que no cumple no porque haya sido negligente, ni porque se le pueda imputar alguna de las causas que dieron paso, por ejemplo, a la imposibilidad o a la fuerza mayor o a esa causa extraña, sino porque se presenta un acontecimiento sobrevenido que sin hacer la prestación imposible absolutamente, sí la dificultan grandemente. Entonces no hablamos en este caso, siguiente, no hablamos en este caso de una imposibilidad, sino de una dificultad, de una dificultas, ¿no?, como decían los romanos. Aquí de nuevo el factor fundamental es el tiempo, ¿no?, el tiempo que puede correr entre la celebración del contrato y el advenimiento de una situación sobrevenida que altera ¿qué? Altera el equilibrio económico de la relación. Y entonces, si los ordenamientos de nuestra tradición, se hizo la reflexión en su momento, reconocen o consagran remedios para ese desequilibrio congénito original como es la lesión enorme, que viene a reparar o a subsanar los desequilibrios al momento de la formación del contrato, se dijo, entre otras razones, ¿por qué no ofrecer remedios también a esas situaciones sobrevenidas que vienen a causar un efecto similar, digamos a la lesión enorme, por decir uno de esos institutos, como es el desequilibrio económico, que tiene que ser grave, por supuesto, como se había hablado del incumplimiento, para que dé paso a la revisión del contrato? Entonces, lo que se altera es el equilibrio, es una situación distinta, pero incluso, siguiente, los principios de UNIDROIT, me interesó traer a colación esta imagen. Siguiente, por favor. Siguiente. Que afirman en el comentario sexto del artículo 622, conforme a estos principios, me permito leerlo, los conceptos de excesiva onerosidad, hardship, y de fuerza mayor pueden presentarse conjuntamente. Miren, ¿no? ¿Cómo así que puede haber fuerza mayor y excesiva onerosidad al mismo tiempo? En este caso le corresponde a la parte perjudicada por los eventos extraordinarios decidir cuál de los recursos invocar. Si alega la fuerza mayor, podría ser excusada de cumplir, mientras que si invoca la excesiva onerosidad, en principio lo hará con el propósito de renegociar los términos del contrato y mantenerlo en vigor, aunque adaptando las cláusulas del contrato a las circunstancias. Entonces, un mismo evento
según la que sea la posición de las partes y según los principios de UNIDROIT que podrían discutirse, pueden dar paso tanto a una alegación o una demanda por fuerza mayor como a una excesiva onerosidad. ¿Y por qué esto? Porque con la excesiva onerosidad y en virtud del principio de salvación del contrato de que tanto se ha hablado en esta mañana, pues los ordenamientos invitan, digamos, es la intención de los principios, a las partes a que antes de pedir una fuerza mayor que lleva irremediablemente a la terminación del contrato, intenten su salvación tratando de reducir o de volver a equidad, de darle una equidad a esa relación que se ha visto afectada con un grave desequilibrio. ¿Cómo se justifica la aparición de esta teoría de la imprevisión o de la base negocial o de la excesiva onerosidad? Eso también para mostrarles cómo lo que uno cree que es lo normal no lo es. En los diferentes ordenamientos se justifica el recurso a esta revisión del contrato de diferentes maneras. El derecho alemán habla de la base negocial, por ejemplo. No habla de imprevisión, no habla de excesiva onerosidad sobrevenida, habla de alteración de la base negocial, en el entendido que las ideas comunes que tuvieron las partes al momento de la celebración y que determinaron el contenido del contrato pueden verse alteradas. Es decir, la idea de contrato que nosotros teníamos cambió, y claro, parece lógico, pero los italianos o otra parte de la doctrina dicen no, son hechos que aparecen luego de celebrado el contrato, independientemente de lo que pensaron las partes al momento de celebrarlo, y que hacen que se haga más gravosa la posición de una de las partes. Mientras que la teoría de la imprevisión de raigambre francesa dice que las circunstancias presentes al momento de la celebración no son las ideas, son los hechos, ¿no? El rebus sic stantibus al momento de la celebración cambian profundamente de tal manera que hay que modificar ese contenido y las condiciones de ejecución del contrato. Como ven, tres formas distintas de llamar a una institución que parece llevar a las mismas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La necesidad, por supuesto, de revisar el contrato. Siguiente, pero ¿qué justifica o por qué esta revisión? Que es una figura, como todos sabemos, que aparece a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y se consolida pues, en la práctica jurídica hasta que por primera vez el Código Civil Italiano de 1942 la consagra legislativamente, ¿no? Como el primer ejemplo de consagración. Están en contraposición principios, valores del ordenamiento, la certeza y primero la intangibilidad del contrato, ¿no? Como decían en el panel anterior, el juez no puede meterse en la vida del contrato. El contrato es intangible. Las partes son las únicas que supieron qué querían y nadie puede venir a decirles ahora cómo reacomodar su situación. Pero, siglo XX, aparece el principio con fuerza de la buena fe, que viene a trastocar un poco toda la idea que se tenía de la fuerza intangible del contrato y sobre todo la consideración de la justicia contractual. En el siglo XIX, cuando se expiden los códigos civiles, ellos presuponen, como ya lo sabemos, una justicia material entre las partes. Los contratos se celebran entre iguales, es la consigna. El siglo XX es el siglo de las asimetrías contractuales y esa desproporción entre las partes al momento de celebrar el contrato permite también hacer esta reflexión. No es justo que las partes que han contratado en unas condiciones terminen cumpliendo en esas condiciones cuando eventos sobrevenidos han venido a alterar gravemente la economía del negocio. Entonces, son principios que en realidad a la postre no son excluyentes. El contrato es intangible, sí, el principio no es que se tenga que ver afectado o superado, hay que redimensionarlo porque se debe conjugar con los principios de solidaridad, pero principalmente con la buena fe y con la idea de una justicia contractual. Siguiente. Y ese desequilibrio que se ve en el contrato debe llevar entonces a una modificación, digamos es la invitación que se hace o el camino que ha seguido el derecho para superar este inconveniente que situaciones de hecho ofrece. Esta modificación del contrato parece que es el recurso, es el camino, ¿no? Ese camino de llevar a equidad de nuevo el contrato
y aquí de nuevo, y es un hilo conductor, digamos, introduce otros términos, revisión del contrato, adaptación del contrato, adecuación del contrato, que son los términos, no los únicos, pero los más usados en la doctrina comparada cuando se enfrentan este tipo de asuntos. Y si ustedes ven, estos incluso son conceptos que no están en el código, o conceptos que no son del uso común del lenguaje del jurista que trabaja con el código. Son términos que han venido, principalmente de la doctrina, de la jurisprudencia, claro, ya también legislados en algunas situaciones, pero hablar de adaptación, de adecuación, de revisión, no son términos en realidad que estén consagrados en los códigos civiles del siglo XIX y ni siquiera en los códigos del siglo XX. Entonces, ¿cómo hacer para proceder a la revisión de un contrato cuando se presenta una situación de estas que hemos señalado que afectan el equilibrio contractual? Siguiente, ¿a cargo de quién? ¿A cargo de quién la revisión? ¿Quién es el que debe hacer la adaptación? ¿Quién es el que debe adecuar y cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo proceder en estos sentidos, no? En un primer momento puede intervenir el legislador y decir cuando se presentan tales situaciones hay tales remedios, pero como sabemos el legislador solo puede, digamos, no puede contemplar quizás de forma integral los supuestos de hecho que puedan presentarse y quizás la intervención del legislador quedaría corto, máxime o salvo que mejor dijera en todo contrato debe incluirse una cláusula de revisión, que sería de pronto demasiado intrusivo en la autonomía de los particulares. Algunos autores, sin embargo, dicen la cláusula de revisión, cláusula hardship si queremos, no son exactamente iguales, pero si queremos utilizar esa terminología, dicen algunos autores, está incluida tácitamente en todo contrato. En todo contrato, en virtud de la buena fe, debería entenderse incluida una cláusula de revisión en caso de que sobrevengan circunstancias que alteren gravemente el equilibrio contractual. Las cláusulas mismas, las partes mismas, perdón, pueden también incluir cláusulas de corrección en su contrato, ¿no? Pueden decir el precio se reajustará periódicamente con tal medida, el precio del petróleo, el precio del oro, el precio del dólar, en fin, las mismas partes pueden prevenir esa situación, porque, pues ante todo, el contrato es previsión. Pero hay situaciones, como se dice coloquialmente, que lo decía ahora ya, que la realidad supera cualquier previsión que las partes puedan hacer, de tal manera que ese es todavía un punto por definir, ¿no? ¿Qué alternativa escoge cada ordenamiento? Permitir, que no lo he dicho, entonces la intervención del juez, a instancia de quién, cómo, cuándo, sobre todo con qué facultades, para no hacer decir, como se decía en el panel anterior, hacer decir a las partes lo que no quisieron decir por boca del juez, ¿no? Solo ellas, las partes, saben y supieron qué era y cuáles eran los alcances que querían darle a su declaración de interés o de voluntad. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Siguiente, que se dan hoy en el derecho comparado. ¿Cuáles son las alternativas para hacer frente a esta situación de alteración del equilibrio contractual una vez que se den los presupuestos de la figura, que no vamos a mencionar por ser ampliamente conocidos? Quería mostrar aquí las diferentes posiciones que han tomado los diferentes ordenamientos. Demandar la resolución del contrato y esperar que la contraparte ofrezca una adaptación sin que el juez intervenga. Es decir, intervención judicial, demanda, determinación por la parte afectada, respuesta del demandado, si a bien lo tiene, proponiendo una fórmula de adaptación, que el juez acogerá o no. Y esa es la solución que da el Código Civil italiano. Otra posición, que es la colombiana del Código de Comercio. Frente a la demanda de la parte afectada, el juez ordena, de ser posible, los ajustes que la equidad indique. Es decir, es el juez el que busca la fórmula de adaptación del contrato. En el primero es la contraparte. En este es el juez el que dice ante la demanda, no, salvación del contrato. Les propongo a ustedes, partes, esta fórmula en equidad para que se supere el desequilibrio que se ha sufrido. Y en caso de que no funcione esa fórmula, que no la acepten las partes, dará paso a la terminación del contrato. Entonces, una forma también de resolver o de terminar el contrato. Otra posición del Código Civil alemán, demandar los términos de la adaptación del contrato. Es decir, es el demandante el que propone.
estoy sufriendo una excesiva desproporción en el contrato celebrado y le propongo, señor juez, a mi demandado estos nuevos términos de la contratación. Entonces, esa instancia de la parte demandante que se presentan unas propuestas de adecuación del contrato a la nueva realidad. Y el juez la valora y, de no ser procedente, la parte en desventaja puede desistir del contrato. Vemos aquí entonces intervención, por supuesto del legislador, ¿no?, pero del juez y de las partes de manera distinta, no alternativa. A veces el demandante, a veces el demandado, a veces la adecuación queda en cabeza del juez. Siguiente, por favor. Otras soluciones que trae los principios de Unidroit. La parte afectada puede pedir la renegociación del contrato y si no se llega a un acuerdo, allí sí se acude ante el juez, que podrá resolver o adaptar el contrato. Esta, por supuesto, las tendencias no se codifican, pero esta es la tendencia del derecho moderno, ¿no?, que recogió no exactamente igual, ya lo vemos, el derecho francés. Es decir, invitar a las partes a negociar, o mejor, a renegociar antes de acudir a la instancia judicial. En esa idea de los principios Unidroit y de la doctrina comparada moderna, que quiere ver a unos contratantes maduros, que a fuerza de contratar, como somos todos nosotros que celebramos actos y negocios y contratos cotidianamente, deberíamos haber alcanzado un grado de madurez, ¿no?, suficiente como para que yo cite a mi contraparte directamente y la invite a negociar, que más que una invitación es una obligación, depende del contenido del contrato, ¿no? Si en el contrato hay una cláusula que me obliga a negociar, es una obligación que ya mencionamos ahora en la parte final. Y en el derecho francés, la parte afectada puede pedir la renegociación, como en Unidroit, y de no lograrse un acuerdo pueden dar por terminado el contrato, terminación unilateral, ¿no? Renegociemos, no llegamos a un acuerdo, le doy por terminado el contrato. Sin embargo, como alternativa, también en vez de terminar el contrato, pueden pedir al juez una adaptación y, en fin, si esa adaptación que propone el juez tampoco funciona, entonces allí sí pedir ahora sí la terminación del contrato. Entonces vemos, por eso en la imagen pasada preguntaba quién hace la adaptación, cómo la hace, cuándo la hace, ¿no? Y vemos que las alternativas en el derecho comparado van de un lado a otro, ¿no?, entre las partes y el juez, a veces las partes, a veces el juez, con tendencia, como decía ahora, de privilegiar el momento de la autonomía privada, es decir, que sean las partes las que finalmente den paso a la renegociación del contrato. Siguiente. Finalmente está la última imagen que habla de la renegociación. Entonces, bueno, ¿dónde está el punto de la discusión? Vamos a renegociar, ya sea porque hay una cláusula implícita en todo contrato, ya sea porque hay una cláusula expresa que las partes incluyeron en su acuerdo negocial, que les obliga a negociar, a renegociar. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la renegociación, no? ¿Cómo se hace una renegociación? Que es un aspecto ya más práctico del ejercicio del derecho. ¿Cómo hacer para renegociar un acuerdo? ¿Qué es la renegociación? Algunos autores han dicho es como una especie de innovación. Vamos a cambiar el acuerdo original para dar paso a uno nuevo, pero dicen no hay animus novandi, no hay cambio de título, no hay cambio de objeto, quizás no, o será una transacción. ¿Se parece a una transacción? Sí, están precaviendo un litigio futuro, pero no hay un litigio jurídico todavía, no es una cuestión meramente económica. Esto para dar pistas de que cómo pensar o cómo saber qué es la renegociación, para pensar en las figuras de la innovación, de la transacción, que si bien no son exactamente una renegociación, puede dar los elementos para saber de qué se trata. Una renegociación es su nombre lo dice, ¿no?, una nueva negociación que hacen las partes sobre el mismo acuerdo que ya está en vigor. No es un nuevo contrato, aunque se puede dar paso a un contrato modificatorio, ¿no?, un contrato que incluye nuevos elementos contractuales. Y eso, lo importante es tener presente que esas cláusulas contractuales viejas con las nuevas que han sido modificadas hacen un nuevo todo, que debe ser, según la teoría de la interpretación, interpretadas las unas por las otras, ¿no?, para darle un sentido integral al texto. La parte que invita finalmente a renegociar a la otra, por supuesto, debe proceder de la manera más
que la diligencia indica para que la cuestión funcione. Es decir, quiero decir que no hay en los códigos unas formas típicas de renegociar. Eso no está codificado ni debería estarlo, ¿no? Las partes renegocian como quieran, según el que sea el contenido económico, las circunstancias propias de su relación contractual y las que más les convenga. Pero esa renegociación, por supuesto, es una obligación que no tiene que llevar necesariamente a llegar a un acuerdo. Es decir, la obligación de renegociar es para renegociar. Si no se llega al acuerdo, no hay ninguna dificultad en que allí termine ese proceso de renegociación, por supuesto. Pero lo que sí es que esa renegociación, igual a lo que son las negociaciones, pueden dar lugar a responsabilidad. ¿Cuándo? Cuando la parte convocada a renegociar no asiste, sencillamente y directamente. No asiste a la renegociación, se genera directamente una responsabilidad, que en este caso sería contractual, curiosamente, a lo que son las negociaciones de las que se discute si son contractual o extracontractual. Aquí serían contractuales porque se derivan de una cláusula contractual. Y segundo, puede incurrir en violación de esa obligación, o sea, en la necesidad o en el deber de indemnizar perjuicios, digamos, si escamotea esas negociaciones, es decir, si procede con un comportamiento contrario a la buena fe. Digamos, esos serían los dos motivos en que la parte convocada a renegociar estaría faltando a esa obligación que se deriva del contrato. Repito, cuando no asista directamente a las negociaciones o cuando negocie sabiendo que no va a llegar a un acuerdo de antemano porque está procediendo sin duda con una actitud, un comportamiento contrario a la buena fe. Como vemos, el derecho no tiene todavía claridad absoluta sobre estos puntos, a pesar de que, como decía al principio, son situaciones que son inmemoriales, ¿no?, en la historia de los tiempos. Pensemos en los contratos de nuestros primeros antepasados que eran incumplidos, también tenían una solución. 2000 años después, si nos remontamos solo al derecho romano, 2000 y pico de años, todavía no hay claridad en el asunto. Pero eso, termino con esta reflexión, no quizás inquiete un poco al lego, ¿no? Pero al jurista no lo debe inquietar. El jurista sabe que el derecho es una ciencia cambiante y que el derecho sobre todo no es unir a un lado determinado, es simplemente unir, un fluir, un correr de las cosas que se van adaptando según los que sean los cambios de la sociedad en que ese derecho se aplica. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Cortés por su participación.